Seleme se atrevió a desear, ver, que sus ojos fueran iguales a su corazón, a sus labios y oídos. Suplicó la noche en la noche perfecta. Un relámpago repentino bebió sus lágrimas, vida y dulzura. Estaba muerta. Sturge more, Seleme. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Luminares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Después de la lucha con Tifón, Zeus comenzó a buscar cada vez con mayor ansiedad al héroe que había de ayudarle a derrotar a los gigantes. Si la Tierra aún era capaz de producir semejante monstruo, la guerra contra los gigantes estaba mucho más próxima de lo que había previsto. Quizás fuera por algo que Prometeo había dicho o por alguna intuición que él había tenido, pero Zeus estaba convencido de que el héroe renacería con toda seguridad en Tebas. Por eso cuando Cadmio y Armonía hubieron construido su ciudad de 7 puertas, con la ayuda de los músicos Alfión y Ceto, a los sones de cuya lira las piedras se movían por sí mismas, encaramándose unas sobre las otras para levantar una muralla, Zeus vigilaba con atención el devenir de sus hijas. De estas la mayor era Autónoe, cuyo único hijo, Acteón, tuvo un trágico final. Insultó a Artemisa, la cazadora inmortal, jactándose de ser más diestro que ella un día en la que la sorprendió bañándose en un solitario estanque del monte Citreón. Indignada, la diosa lo convirtió en venado y asusó contra él a sus propios lebreles, que lo derribaron y despedazaron sin saber lo que hacían. La segunda hija era Ino, que se casó con Atamante, rey de una ciudad no muy distante de Tebas, quien a su vez tenía otros 2 hijos, Frixo y Ele. Su madre era Nefele, la diosa nube, que tras su nacimiento huyó de nuevo al cielo, con lo que Atamante jamás volvió a verla. Cuando Ino tuvo sus propios hijos, empezó a odiar a estos 2, que no eran como los demás mortales, y pronto demostró ser una madrastra malvada y cruel. No se atrevía a matarlos por sí misma, por lo que en secreto hizo secarse las semillas de trigo, causando con ello una gran hambruna. Luego sobornó al mensajero que fue enviado al oráculo de Delfos para preguntar por qué no crecía el grano, y le ordenó volver con la respuesta de que la tierra sufría una maldición que solo sería revocada si Frixo era inmolado por su padre. Atamante se entristeció profundamente cuando escuchó este mensaje, pero no se atrevía a desobedecer al oráculo, que creía que era la voz de Apolo. Así, en el día señalado, toda la gente se reunió en torno al altar de Zeus, donde Atamante debía dar muerte a su propio hijo llamado Frixo. Mas Nefele, la doncella nube, no se resignaba a perder así a un vástago suyo, y le pidió a Pan que le entregara un caramelo mágico con un velloncillo de oro puro, y cuando Atamante levantó su cuchillo para ejecutar el sacrificio, el carnero se precipitó desde el cielo y arrebató a Frixo y a Hele, llevándoselos a horcajadas sobre el lomo. Por tierra y por mar se apresuraba, cargando sobre sí a los 2 muchachos, mas al cruzar de Europa hacia Asia, hizo un giro repentino y Ele cayó de su montura y se ahogó en el estrecho mar que en honor a ella fue conocido desde entonces como el Esponto. El carnero siguió volando con Frixo a la espalda hasta llegar a la tierra de Colquide, cerca del extremo oriental del mundo, donde reinaba Aetes, el mago. Ahí vivieron seguros, y cuando murió el animal, su velloncillo de oro fue colgado en un huerto mágico bajo la vigilancia de un dragón que había de custodiarlo hasta la venida de los argonautas. En Tebas, solo Ino lamentaba que los 2 jóvenes se hubieran salvado y recibió su castigo antes de que transcurriera mucho tiempo. La siguiente hermana, la tercera hija de Cadmo y Armonía, era la bella Seleme, a quien Zeus decidió desposar él mismo, dando que Armonía tenía por padre a 2 inmortales, Ares y Afrodita. Zeus intuyó que el fruto de esta unión sería un niño de poderes extraordinarios. Ahora bien, Hera, la reina del Olimpo,
al descubrir las intenciones de su esposo, se enfureció terriblemente y sus celos no conocieron límites. También temía que el hijo de Zeus y Seleme llegara a convertirse en un inmortal de poderes superiores a los de sus propios hijos, Ares y Hefesto, y así pues decidió destruir a Seleme y al hijo. Un día se disfrazó de anciana, fue a visitar a la mujer, empezó hablándole con gentileza y pronto le preguntó por su marido. Mas cuando Seleme le respondió que era el mismo Zeus, la vieja se echó a reír. ¿Estás segura de eso?, gloqueó con sorna. ¿No será algún vulgar mortal que se está haciendo pasar por Zeus? Seguro que no viene a visitarte luciendo la radiante gloria que exhibe en su palacio del Olimpo, cuando ocupa su sitial en una mesa de oro al lado de su esposa inmortal, la reina Hera. A Seleme la desconcertó esa sugerencia, por lo que al día siguiente, cuando Zeus se presentó ante ella, le dijo: «Cuando nos casamos me prometiste que me otorgarías un deseo, cualquier cosa, sin importar que fuera lo que te pidiera». «Así es», admitió Zeus, «y juro por el Estige que sea lo que sea que solicites, te lo concederé». «Entonces, ven a mí envuelto en la misma gloria con la que te muestras entre los inmortales», le exigió la necia Seleme, «y así sabré que en verdad eres Zeus y que no te avergüenzas de tener una mortal como esposa». Zeus se sintió amargamente abatido, mas no podía romper su juramento, aun siendo consciente de que había sido Hera la que le había tendido semejante trampa. Se irguió con toda su majestuosidad, levantó un brazo y en un instante se transfiguró en una luz tan brillante e intensa que, siendo mortal, Seleme no pudo resistir, por lo que cayó de espaldas lanzando un grito, muriendo fulminada por la rutilante gloria de Zeus. Mas el padre de los dioses cogió al bebé, al que llamó Dionisio, y tras cuidar de él un tiempo se lo encargó a Hermes para que lo protegiera de los furibundos celos de Hera. Al principio Hermes se lo confinó a Ino y a su hermana menor, Agave, contándoles partes de la verdad y ordenándoles que guardaran el secreto de su origen, vistiéndolo para su seguridad con ropas de niña. Así Dionisio alcanzó la mocedad en Tebas, a salvo de la inquina de Hera. Mas al cabo fue traicionado por Ino y Agave, y Zeus apenas consiguió salvarlo, convirtiéndolo en una pequeña cabra que Hermes llevó al monte Nisa, en Tracia, donde unas gentiles ninfas acuáticas, las hijas del río Lamos, cuidaron de él. Ino fue castigada por esta y otras perfidias, se volvió loca y se zambulló en el mar, llevando en brazos a su propio hijo. Mas las ninfas del mar se hicieron cargo de ellos y desde entonces vivieron entre las olas, e Ino compensó el dolor que había causado durante su vida terrenal ayudando a los náufragos maltratados por el piélago. Mientras tanto, Dionisio alcanzó la edad adulta en una cueva del monte Nisa y se hizo amigo de Sileno y de los sátiros, que prometieron seguirle allá donde él fuera, pues Dionisio había descubierto la primera forma de hacer vino con las uvas que crecían en el monte Nisa, y los sátiros fueron las primeras criaturas en probar la nueva bebida y en experimentar sus embriagadores efectos. Fue tras su primera fiesta de borrachos que Sileno se quedó dormido en el jardín del rey Midas, que le trató con tanta amabilidad que Dionisio le prometió otorgarle cualquier don que le pidiera. «Haz pues que todo lo que yo toque se convierta en oro», exclamó sin dudarlo el codicioso Midas, y Dionisio le otorgó su deseo con un travieso guiño de oro. A su palacio se volvió muy ufano el rey Midas y enseguida hizo que todo él se convirtiera en oro, incluido el jardín, con todos sus árboles y flores. Mas cuando advirtió que también la comida y la bebida se transformaban en oro, apenas rozaban sus labios, se dio cuenta de su error y fue en busca de Dionisio para suplicarle que revocara aquella mágica merced. A Midas no le volvió más sabio esta amarga experiencia y no tardó mucho en enfurecer a Apolo, que hizo que le crecieran orejas de burro por su incapacidad para reconocer la buena música cuando la oía. Mientras tanto, Dionisio recorría el mundo enseñando a la humanidad el cultivo de la vid y la forma de fermentar el vino en zumo de las uvas. Tuvo muchas aventuras en sus viajes, pues llegando hasta los confines de la India,
de donde retornó en un caballo tirado por 2 tigres. En una ocasión consiguió escapar de sus enemigos, convirtiendo en vino un río, pues cayeron dormidos después de haber intentado aplacar la sed con sus aguas. Cuando por fin regresó a Grecia, Dionisio dio con varios reyes contrariados que enseñaran a sus súbditos el arte de la elaboración del vino. La razón que daban para esta negativa era que, al igual que los sátiros, muchas mujeres, las menades o mujeres posesas, seguían a Dionisio abandonando a sus maridos e hijos para entregarse al frenesí del baile y por las solitarias colinas. Uno de estos reyes, llamado Licurgo, expulsó a Dionisio al mar, de donde lo rescataron las ninfas marinas, la más bella de las cuales, llamada Tetis, lo acogió en su cueva de coral. Licurgo sufrió por su mala acción, puesto que cuando intentó cortar la vid que Dionisio había plantado, acabó por cortarse uno de sus propios pies. Mientras tanto, Dionisio salió de la cueva de Tetis, aunque por el lado opuesto del mar, y alquiló un barco para que lo devolvieran al otro extremo. Mas sucedió que los marineros eran una banda de piratas de Tiro que iban a la casa de jóvenes efebos, a los que vender como esclavos y a los que el joven dios les pareció una presa magnífica. Pues Dionisio era en verdad alto y apuesto, de tez clara y lozana, negros cabellos que le caían hasta los fornidos hombros cubiertos por una capa de intenso color púrpura. Cuando estuvieron muy adentro, el capitán pirata ordenó a sus hombres que atacaran a Dionisio con cuerdas y lo encerraran en la obscura bodega del barco. Pero cuando se pusieron a ello, observaron sorprendidos cómo las sogas se desprendían de las manos y de los pies de esta deidad en cuanto terminaban de apretar los nudos. «¡Hemos perdido el juicio!», exclamó entonces el timonel. «Sin duda es uno de los inmortales el que llevamos en nuestro barco. Se trata quizás de Apolo o de Poseidón o incluso del mismo Zeus. Dejémoslo en libertad y transportémoslo con todos los honores hasta Grecia, no sea que se enoje y tome cumplida venganza de nosotros». «Tú eres el loco», respondió furioso el capitán. «Atiende a tu trabajo, que nosotros nos ocuparemos de ese esclavo. Nos darán un buen precio por él en Egipto o en Sidón, que no te quepa la menor duda». Entonces izaron las velas y volaron por las espumosas olas, empujados por un recio viento de popa. Pero pronto empezaron a suceder cosas extrañas en el barco. Primero, un dulce aroma a vino surgió de la bodega y un pequeño chorro rojizo corrió por el puente. Entonces, mientras los marineros observaban estupefactos, de los mástiles y vergas del barco empezaron a brotar grandes hojas y serpenteantes pámpanos. Pesados racimos de uvas aparecieron a ambos lados de las velas, y en los pasadores entre los que descansaban los largos remos crecieron vides cuajadas de flores. Al contemplar todo esto, los piratas dieron grandes voces ordenando al timonel que diera la vuelta al barco y que condujera a Grecia a toda velocidad de la que fuera capaz. Pero su arrepentimiento llegaba demasiado tarde, pues, según caían de rodillas ante Dionisio para suplicar su clemencia, el dios se metamorfoseó en un feroz león que lentamente se aproximó hacia ellos. Con grandes alaridos de terror saltaron por las bordas del barco y de inmediato quedaron convertidos en delfines. Todos ellos, excepto Acedes, el timonel, que permaneció en su asiento paralizado por el terror. Dionisio, recobrando su figura habitual, le dirigió palabras tranquilizadoras. «No tengas ningún temor, buen Acetes, pues con prudencia aconsejaste a tus malvados compañeros que me trataran según me era debido, y por ello has ganado el favor de mi corazón. Has de saber que soy Dionisio, hijo del inmortal Zeus, y que me dirijo a la tierra de Grecia portando conmigo el don del vino, para que sirva de consuelo y solaz a toda la humanidad». Acetes condujo el barco y los vientos lo hicieron volar sobre las olas hasta llegar a Atenas. Ahí Dionisio y su presente fueron acogidos con entusiasmo, aunque su anfitrión, Icario, sufrió por accidente un triste destino. Ofreció vino a sus amigos y estos, tras beber en demasía y experimentar por primera vez sus extraños efluvios,
empezaron a gritar que Ícaro los había envenenado. Presas de rabia y pánico le dieron muerte y tiraron su cuerpo a un pozo, donde lo encontraron su hija Erigoné con la ayuda de su leal perro, ante lo cual la muchacha se ahorcó abrumada de dolor. Zeus fue testigo de lo ocurrido y a los tres los situó entre las estrellas, donde todavía hoy se les puede contemplar, como las constelaciones de Virgo, Arturo y Proxión en el Can Menor. Mas Dionisio continuó su camino y por fin llegó a Tebas, donde había nacido. Nadie lo reconoció y Penteo, hijo de Agave, que ahora ocupaba el trono de su abuelo Cadmo, lo encerró en una prisión de piedra y juró que había de matarlo. Una vez más, sin embargo, el poder de Dionisio acabó triunfando. Las viñas y las parras crecieron entre las piedras de los muros de la cárcel hasta que cayeron desmoronadas. Dionisio quedó libre mientras que a Penteo, una banda salvaje de Ménades, entre las que estaba su propia madre, Agave, lo confundió con un león, le dieron caza y lo despedazaron. Estos y muchos otros sucesos extraños y maravillosos se contaban de Dionisio. Los hombres le rendían honores y proclamaban que debía ser uno de los inmortales. Mas aún le faltaba una última aventura antes de poder ocupar su sitial en el Olimpo. Y esta fue la más extraña que jamás le ocurriera a ningún inmortal, pues Dionisio viajó a la tierra de Argos, al sur de Grecia, y ahí el rey Perseo marchó contra él armado de pies a cabeza. Perseo, que también tenía a Zeus por padre, era como una única excepción, el más grande de todos los héroes griegos, y durante un breve lapso de tiempo, Zeus pensó que él podía ser el paladín que estaba buscando. En el momento en el que Perseo desenvainaba su espada para cargar contra Dionisio, todos los inmortales se reunieron en las nubes para contemplar su combate tan feroz y siendo tan decisivo. El enfrentamiento culminó cuando Perseo asestó a Dionisio un golpe mortal, pues sólo así el encono de Hera podía ser aplacado. Mas no se sabe a ciencia cierta si Dionisio también acabó con Perseo al mismo tiempo, pues hay quien mantiene que Perseo fue asesinado poco después por Megapentes, a cuyo padre, Proteo, Perseo había convertido en piedra con la cabeza de la Gorgona. Mientras moría, Dionisio se zambulló en el lago de Lerna, junto al que habían luchado, pues este lago no tenía fondo y llevaba directamente al reino de los muertos, donde Hades gobernaba las almas de los mortales. Y de esta forma Dionisio compartió el destino de toda la humanidad, aunque Zeus había decretado que se había de convertir en inmortal y sentarse entre los dioses del Olimpo. Una vez en el reino de Hades, Dionisio se abrió paso hasta el trono donde se sentaba el pavoroso rey con la pálida y triste Perséfone a su lado. «Señor de los muertos», exclamó Dionisio, «es la voluntad de Zeus, mi padre, que no permanezca aquí para ser tu súbdito, sino que suba de inmediato a través de la tierra para reclamar un escaño junto a los demás inmortales. Mas es mi deseo llevar conmigo a mi madre, Selene. Yo así te lo suplico, libera a mi madre de la muerte para que pueda acompañarme». «Eso no puede ser», replicó Hades con su voz rotunda y solemne, «a no ser que me entregues a cambio a tu madre, al ser más querido por ti de entre los que hoy habitan sobre la tierra». «Ciertamente que lo haré», dijo Dionisio, y juró por el río Estige, juramento que ningún inmortal quiere quebrantar. «Bien», respondió Hades, y él también se comprometió con el mismo juramento a liberar a Selene. «Y ahora, ve por tu ser más querido». «Mi ser más querido está aquí», exclamó Dionisio, y con un recio golpe clavó en el suelo su fino cayado, llamado Tristo, que siempre llevaba consigo. De inmediato el bastón echó raíces, brotaron hojas de él, y se cubrió de racimos de carnosas uvas. «Esta vid es mi ser más querido», proclamó con voz de triunfo. Hades asintió con la cabeza y Selene fue entregada a su hijo. Por orden de Zeus,
Una gran grieta se abrió sobre el abismo, una fractura tan profunda y misteriosa que ningún pájaro jamás se atrevió a volar sobre ella, y por esa barranca subió Dionisio hasta el Olimpo, llevando a su madre de la mano. Ahí le dieron la bienvenida a los demás inmortales, e incluso Hera sonrió olvidando su animadversión y sus celos. Si tú conoces un poco más sobre esta historia, si tienes alguna otra anécdota o alguna otra forma de contarnos esta leyenda, me gustaría mucho que nos lo dejaras en los comentarios, que nos hicieras partícipe de tu sabiduría, de tus conocimientos, y pues nada, que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, y pues ahora sí. Te mando un abrazo donde sea que te encuentres y nos escuchamos la próxima semana que vamos a hablar de Perseo. ¿Vale? De Perseo, el matador de la Gorgona. Yo soy Irving Sun y esto fue Crónica Lunares.